Muy bien, buenas tardes. Son las 6 de la tarde del miércoles 22 de septiembre de 2020. Estamos aquí en nuestra conferencia de prensa diaria sobre el avance en el programa de Crédito a la Palabra y en el que también presentamos día con día información sobre otras iniciativas o proyectos o instituciones del Estado mexicano que otorgan apoyos orientados a mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia por coronavirus y las medidas que están alrededor de su contención. El día de hoy, como todos los martes, está Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano. Secretario, buenas tardes, bienvenido. Mariana Orozco Camacho, directora de Vinculación Metropolitana, también de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano. Está Ricardo Chelén Ojeda, quien es coordinador del programa de microcréditos para el bienestar de la Secretaría de Economía. Ricardo, buenas tardes. Y su servidor Alejandro Rosas, en representación de la doctora Graciela Márquez, secretaria de Economía. Quisiera empezar rápidamente nada más presentando el avance en el programa de créditos. Si me hace el favor de pasar la lámina. Solo para comentar que tenemos 999.443 créditos otorgados. Nos quedamos a muy poquititos de tener ya el millón de créditos activados. Como les comento siempre que se presenta esta información, esta cantidad es de personas que ya han activado sus cuentas en las instituciones bancarias en donde se depositó el apoyo, de tal manera que ya ha sido utilizado por parte de las empresas para la compra de insumos, para el pago de nómina, para alguna pequeña inversión que se tenga que hacer en capital de trabajo y con ello mantener a flote los establecimientos. El monto presupuestario involucrado es de 24.986 millones de pesos. Muy probablemente mañana ya tengamos el dato de que hemos llegado al millón de apoyos. Bueno, pues sin más preámbulo, quisiera tomar la palabra al secretario Omar Meyer para presentarnos la información que tienen el día de hoy. Adelante, por favor, secretario. Gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, aquí cada semana nos encontramos de regreso dando un reporte de avances de las diferentes acciones que estamos realizando dentro de la Secretaría. Recordar al público general que se están centrando en dos temas principalmente: la coordinación de la colocación de créditos en materia de vivienda con lo que corresponde a las acciones de Sociedad Hipotecaria Federal, Fobiste y Infonavit, y por otro lado los avances en materia del programa de mejoramiento urbano. Son, digamos, los dos temas principales, pero de forma paralela nosotros estamos trabajando también en diferentes iniciativas que estamos llevando a cabo en materia de movilidad, de transporte público y cómo poco a poco vamos a estar reactivando la economía a nivel nacional en materia de movilidad y en materia también de los programas que llevamos a cabo. Sin más, la siguiente lámina. Regresamos a esta lámina que presentamos cada 15 días. Es un tema muy importante por dos motivos. En la primera es que las metas de colocación de créditos siguen adelante, seguimos en pie, no estamos reajustando las metas por parte de estas tres instituciones. La ocasión pasada habíamos visto que ya habíamos llegado al 50%, hoy en día ya estamos en el 57% de la colocación de créditos a nivel nacional, que esto es un incentivo tanto apoyo a las propias familias como la generación de empleos a través, obviamente, del sector de la construcción. En muchas ocasiones esto nos viene apoyando mucho en la reactivación económica y esto es un reflejo de que las cosas se están reactivando. Siguiente lámina. Nos volvemos a detener en lo que corresponde a la estimación de empleos, en lo que corresponde a la parte de la edificación residencial, la colocación, digamos, de vivienda. Originalmente, cuando la crisis, la pandemia pega en lo que corresponde al 1 de abril, pero ya digamos también mediados de marzo empieza a haber una caída sustancial en lo que corresponde a los empleos en este sector de la economía muy importante.
Pero ahora ya vemos cada vez más un avance más positivo en que estamos logrando volver a posicionar el número de empleos como originalmente se tenían anteriormente, antes de la pandemia. Esto quiere decir, originalmente en el punto 1 de enero teníamos 1.355.000 empleos, llegamos el 1 de marzo a 1.425.000 y llegamos a caer a 1.197.000. Hoy en día ya hemos recuperado este número, ya estamos en 1.329.000, prácticamente ya estamos por llegar a lo que corresponde al número de empleos en el sector de la vivienda como se tenía el 1 de enero. Estos son buenas noticias, tanto la colocación de créditos como los empleos vinculados a el sector de la vivienda dan ya un número positivo a nivel nacional. Sin más, invitamos de nuevo a Mariana Orozco, quien nos va a estar hablando de lo que corresponde hoy en día recordar que es el Día Mundial Sin Automóvil, por lo cual vamos a presentar la segunda fase de lo que corresponde la estrategia de movilidad sustentable, la movilidad 4S. Entonces, sin más, le vamos a ceder el micrófono a Mariana para que nos platique ahora de qué se trata, cuáles son la información que estamos entregando, estamos colaborando con los municipios. Anteriormente se venía exponiendo el tema de la conformación de las vialidades, de las calles, de las banquetas. Ahora Mariana va a exponer de lo que viene encima, tanto transporte público, transporte de carga y otro tema muy importante, lo que es el trabajo a distancia. Sin más, pues muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, secretario. Como bien comentas, hoy en el Día Mundial Sin Auto me da muchísimo gusto presentarles avances del Plan Movilidad 4S. Hemos estado trabajando con muchos gobiernos locales, con diferentes sectores, el privado, la sociedad civil, para hacer esto una realidad. Y si me regalas la siguiente, creo que todos hemos visto cómo poco a poco ese modelo de movilidad centrado en el auto ha ido regresando a nuestras calles, a nuestros sistemas de transporte. No nos podemos permitir esta situación. Es un modelo muy costoso, es un modelo muy inequitativo y para romper con ese modelo necesitamos hacer cada vez más sinergias, cada vez más trabajo intersectorial e intergubernamental para que esa inequidad que estaba presente antes de que la pandemia se desatara y que ahora comienza poco a poco a querer posicionarse, pero estamos todavía a tiempo de detenerla, gracias a este tipo de alianzas que hemos ido generando con estos actores que les comento. GIZ, que ha sido una de la Agencia Alemana de Cooperación, que ha sido uno de los principales actores, ha logrado que otro tipo de sectores como el sector privado a través de CEMEX, con donación de materiales, la Embajada de los Países Bajos en México, Vital Strategies y las consultoras Vican City y Colectivo Tomate nos han estado ayudando a hacer realidad lo que ustedes ven de este lado. Ya son distintas ciudades las que han implementado ciclovías emergentes. León, Guanajuato ya está en camino a hacerla permanente y en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, en el mes de octubre arranca operaciones. Oaxaca, Torreón y Solidaridad en Quintana Roo también son nuevas ciudades que se están sumando a la implementación de ciclovías emergentes y junto con Mérida, Guadalajara y Ciudad de México estamos desarrollando, planeando otros proyectos emergentes más relacionados a transporte público y áreas peatonales. De la misma manera, estas sinergias son importantes de fortalecer entre dependencias federales y hemos estado realizando una serie de cursos, capacitaciones en línea para generar cada vez más capacidades técnicas que nos permitan estar preparados como funcionarias y funcionarios públicos. Y el caso del curso de distribución urbana de mercancías junto con SCT y el IMT es para nosotros muy importante porque esta es una de las 12 estrategias del Plan Movilidad 4S, una de las más abandonadas en nuestras ciudades, pero que es importante reactivar. Mañana se cierra el plazo de las inscripciones. Invitamos a todas las funcionarias y funcionarios públicos que nos están escuchando a inscribirse y comenzaremos a aplicar juntos la inteligencia colectiva para que sea más eficiente la distribución urbana de mercancías. De la misma manera, como lo comentaba ya el secretario, hoy
ponemos a disposición de los gobiernos locales y de los sectores en general la segunda guía de implementación del Plan Movilidad 4S. Este está enfocado a los servicios de transporte y a la gestión de la movilidad. Ya vimos en la guía 1 todo lo que son las calles, cómo hacerlas más habitables, más eficientes. Ahora todo lo que va encima, de la misma manera, cómo trabaja de manera sistémica sobre las calles, los sistemas de transporte, los vehículos, las motos y todo lo que nos hace más fácil movernos. La que sigue, por favor. Entonces, de esta manera, con las dos guías, los gobiernos locales tienen todas las herramientas para saber cómo y cuándo planear un proyecto emergente ante esta pandemia que nos ayude a reactivar económicamente al país, también a posicionar soluciones que consideren las necesidades reales de las personas y las mercancías y no solo movilizar vehículos, autos. Y por último, coadyuvar junto con el sector salud a reducir la saturación hospitalaria por otras causas que no sean el COVID, accidentes de tráfico, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cardiorrespiratorias y hacer de esa manera equipo para no presionar tanto nuestro sistema hospitalario. Esta segunda guía, como les comentaba, propone 4 grandes temas, cómo abordarlos. ¿Qué hacer en los servicios de transporte público de pasajeros, en el servicio de transporte de mercancías? ¿Cómo hacer para controlar la circulación de los vehículos automotores? Y cómo generar una nueva estructura de la demanda de viajes en auto. Ya pueden consultar la guía, ya está disponible en la página de SEDATU para su descarga. Y en cuanto a transporte público, la nueva normalidad, ¿será con transporte público o no será? Creo que nos ha demostrado el transporte público cómo lo hemos abandonado por décadas y ahora es una muy buena oportunidad para comenzar a prestarle atención. Necesitamos generar cada vez una mejor operación, mayores presupuestos para que los sistemas de transporte sean más eficientes y con niveles adecuados de servicio. Hay una falsa percepción de inseguridad, de riesgo de contagio en el transporte público y ya poco a poco los estudios nos han demostrado que esto no es verdad, que bajo ciertas medidas de sanitización, uso de cubrebocas, ventilación y otras que la guía podrá profundizar quien esté interesado, hacen que este mito de que el transporte público es inseguro en esta pandemia y sea un modo de transporte óptimo para nuestras mexicanas y nuestros mexicanos. De la misma manera, en cuanto a la estructura de la demanda, no estábamos preparados para el teletrabajo ni para el escalonamiento de horarios y de repente estos dos llegaron para quedarse. Entonces cada vez va a ser más común que tanto en el sector privado como en el sector público estas dos estrategias sean comunes y para eso necesitamos, además de dotar de recursos técnicos y económicos para que estemos preparados en cuanto a infraestructura, generar nuevas medidas gerenciales y de conocimiento de los empleados y las empleadas, así como tener mucho cuidado con el tema de derechos laborales para que no estemos trabajando de más y eso nos haga producir menos, sobre todo con un énfasis en las mujeres por las actividades de cuidado que realizan en casa y que tienen que combinar con las actividades de trabajo. Y en cuanto al control de uso de vehículos automotores, quizá hay ciertas medidas como los parquímetros o el cargo por congestión por circular en ciertas vías, o medidas para limitar el estacionamiento y la circulación en calle, que son un poco más difíciles de implementar que otras medidas emergentes. Pero la emergencia sanitaria nos dio una excelente oportunidad para que estas se aceleren, se catalicen. Igual podemos escoger corredores o zonas en donde este tipo de estrategias son muy necesarias, como en los centros de población, en los centros históricos, en los centros de barrio, en donde hay demasiado vehículo automotor y la medida de aplicar infraestructura vial o medidas de sana distancia no son suficientes y tenemos que controlar el uso de motores. Y por último, la que sigue por favor, los servicios de transporte de carga.
Es muy importante que tomemos atención a cómo se están distribuyendo las mercancías en nuestros centros de población, sobre todo en la última milla. Tenemos que propiciar que la pandemia abra puertas para que los vehículos de carga sean cada vez más pequeños, sus velocidades sean compatibles con la vida urbana y la inteligencia colectiva de la que les hablaba hace un momento sea aplicada en este momento para reducir los costos de una mala distribución de mercancías. De la misma manera, tenemos que trabajar para que los órdenes de gobierno que tienen esta atribución compartida nos coordinemos de una mejor manera para que toda la carga se esté distribuyendo de una mejor manera y lograr esta distribución de manera más eficiente. Y ya con esto yo termino. Como les decía, la guía está disponible para descarga en la página de la SEDATU y le quisiera agradecer a todos los gobiernos locales que nos han ayudado a intercambiar información sobre estas modalidades que les presento y también al equipo de expertas, expertos, sociedad civil, consultoras que sin intercambio de recursos han hecho equipo con gobierno y nos están ayudando a salir poco a poco de esta emergencia sanitaria en equipo, porque no hay de otra. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Ricardo, por favor, si nos ayudas con tu presentación. Buenas tardes. Me toca presentar el programa de microcréditos para el bienestar, mejor conocido como de tandas para el bienestar. Este programa, por favor. Este programa está dirigido, es uno de los programas prioritarios del Gobierno de México y está dirigido a personas que tengan una actividad productiva, comercial, artesanía, pequeño comercio, pequeños negocios, y consiste en otorgar dos componentes: financiamiento y capacitación para promover actividades productivas normalmente asociadas al autoempleo. Decimos que es un programa innovador y disruptivo porque es por primera vez que el Gobierno de México otorga créditos directos a la palabra, sin exigir garantías, sin exigir avales, con una tasa de interés del 0%, sin intermediarios y sin exigir un historial crediticio. Esto ustedes ya lo han escuchado varias veces. Se trata de dirigirse a la base de la pirámide de la producción de este país. Por favor. Si una persona tiene acceso a una tanda, como le llamamos normalmente, y reembolsa ese monto, tiene derecho a un segundo monto de 10,000, si lo hace, tiene derecho a un tercer monto de 10,000 y hasta un cuarto monto de 20,000. Es decir, la cantidad de apoyo mediante financiamiento que se puede otorgar a un acreditado, a una persona beneficiaria, es de hasta 51,000 pesos. La siguiente, por favor. Estamos a punto de terminar de colocar las tandas previstas. Son 508,000, un poquito más de 508,000. Llevamos 470,000. Es alrededor de 90 y tantos por ciento, 92% de avance. De esas están ya cobradas por las personas beneficiarias 400,000. Falta muy poco para poder llegar a la meta que se planteó a principios de año. 150,000 de estas tandas han sido colocadas en la emergencia sanitaria. Ahí dice COVID. La que sigue, por favor. Como es lógico, la mayor parte de estos apoyos mediante financiamiento colocados se concentran en las entidades federativas que mayores carencias resienten. Y ahí están los nombres de esos estados. 70% de las tandas se concentran en esas 11 entidades federativas. La que sigue, por favor. Algunas de las características del programa tienen que ver con la antigüedad del negocio. Ahí pueden ver los datos, no se los voy a repetir, lo están viendo. Y 30% de esta colocación tiene que ver con
una modalidad del programa que se llama Mes 13 Jóvenes Construyendo el Futuro, que implica financiar un negocio nuevo para personas egresadas del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Al terminar su año de estudio, de beca, de capacitación para el trabajo, se encuentran a veces, y sobre todo en esta situación, se encuentran sin un futuro por emprender. Y este programa les puede dar la oportunidad a algunos de ellos, a los que así lo manifiestan, de emprender un negocio productivo. La siguiente, por favor. 6 personas de cada 10 son mujeres. Esto no es ninguna novedad en el ámbito del microcrédito. Normalmente hasta son más, ¿no? Más de 60%, 60-70% son mujeres beneficiarias. Y el rango de edad de mayor porcentaje es el de 30 a 39 años, que tampoco es novedad en el microcrédito. La que sigue. Termino insistiendo con la súplica de no hacer caso a quien pida una dádiva por entrar al programa. Estas cosas no existen en el programa de microcréditos para el bienestar, mejor conocido de Tanta para el bienestar. No se solicitan adelantos, depósitos, comisiones, 500 pesitos por hacer el trámite. Nada de eso. Este programa es gratuito y está a disposición de todos ustedes. Gracias. Bueno, y adicionalmente a lo que comenta Ricardo, yo quiero hacer el recordatorio a las personas beneficiarias que ya estamos en la etapa de reembolsos y hemos presentado aquí las diversas mecánicas de reembolso que se tienen desde el depósito de 823 pesos con 70 centavos en la cuenta que les fue abierta previamente cuando se trata de los bancos Santander, Banco Azteca y Banorte, y de la generación de una línea de captura en el portal E5 de la Secretaría de Hacienda cuando se trata de microcréditos que fueron otorgados a través de la modalidad del seguro social para las empresas con registro patronal y todas aquellas personas que son del segmento de población que está dedicada a los oficios, como en el caso de los comerciantes tianguistas o taxistas o personas que están en restaurantes, en fin, todas esas personas recibieron una tarjeta del Banco del Bienestar y ellos también para hacer sus reembolsos tienen que aplicar entrar al portal E5 y generar también una línea de captura para hacer un depósito en ventanilla bancaria o a través de su banca por internet. Ya hemos estado recibiendo cantidades importantes de reembolsos de la gente que va pagando sus mensualidades. Esas mensualidades se empiezan a pagar a partir del 4.º mes en que se recibió el apoyo, a partir del 4.º mes en que acudió a la cita y activó su cuenta, o a partir del 4.º mes de que recibió el depósito en su cuenta o recibió su tarjeta del Banco del Bienestar. Y van a ser mensualidades por un periodo de 3 años hasta hacer el reintegro completo del apoyo de 25,000 pesos. Bueno, estamos entonces en la etapa de preguntas. Si hay alguna pregunta, por favor. Ok, por favor, aquí en medio. Gracias. Sí, buenas tardes. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Para el secretario Meyer, hace unas 2 semanas usted expuso el programa de desarrollo urbano que tienen en el aeropuerto, el nuevo aeropuerto aquí de Santa Lucía. ¿Tienen programas de ese tipo en las otras megaobras que está haciendo el gobierno? Hablamos del Tren Maya u otros por ese tipo. O sea, hace un instante también estuvo aquí el titular de Fonatur y nos habló
pues las previsiones que están viendo, porque prevén que van a llegar pues tal vez en 15 o 20 años más de 1 millón o más de personas por el empleo y todo lo que va a significar el tren en esa zona. ¿Tienen ustedes un programa en sinergia para ese tema? Y en la cuestión ahorita que habló de la cuestión de la movilidad, ¿ha hablado con los encargados de movilidad de los estados, que son los que por lo regular tienen el contacto con las rutas de peceros, de camiones, etcétera, para que se vea que la movilidad es parte del desarrollo urbano y no es algo que llega después de que ya se edificó, sino que tienen que trabajar también ahora sí que en sinergia? Muchas gracias. Bueno, en relación a la primera pregunta me gustaría tomarla y posteriormente cedo la palabra a Mariana para que pueda tomar la segunda pregunta. Sobre la primera, comentar que, como aquí se ha venido exponiendo y anteriormente el subsecretario doctor Fajardo expuso los trabajos que se han venido realizando en el aeropuerto de Santa Lucía, se conforma a través de la creación del programa de desarrollo regional. Nosotros terminamos de desarrollar el programa de desarrollo regional en colaboración con los 8 municipios aledaños al aeropuerto en Santa Lucía y también en colaboración con el Estado de México como con el Estado de Hidalgo. Este convenio que se firmó a finales del 2019, eso nos dio a nosotros la posibilidad de que todos los municipios pudieran ya alinear sus programas de desarrollo urbano. A su vez, en cada uno de estos municipios, el día de hoy ya se están ejecutando las obras del programa de mejoramiento urbano. Esto quiere decir que en los municipios del Estado de México aledaños al aeropuerto de Santa Lucía ya hay trabajos que se están realizando. El próximo año también vamos a terminar de hacer estos trabajos. Sin embargo, regresando al tema original, esto lo pongo como antecedente porque el programa también se está concentrando en lo que corresponde a la ruta del Tren Maya y el corredor del Istmo. No tenemos en este momento la lámina correspondiente que en muchas ocasiones hemos mostrado, pero la podemos mostrar la próxima semana para que quede muy claro cómo el programa incide directamente en los municipios, en las cabeceras municipales, por dar un ejemplo del Tren Maya, donde va a haber estaciones de tren. A su vez, se está buscando la colaboración, ya hemos hecho mención a los gobernadores, a los diferentes presidentes municipales, con la finalidad de que también suscriban un convenio de colaboración con la Secretaría para la creación y la actualización del programa de desarrollo regional de la península. Esto contempla todos los estados y todos los municipios, sobre todo donde tengamos las estaciones de tren. Entonces, el programa se centra, por un lado, en equipamientos e infraestructura que van a ser necesarias para estas comunidades ahora que el tren llega a los municipios. Por otro lado, el programa, digamos, de vivienda, que aquí el subsecretario David Cervantes ha expuesto, 160,000 apoyos también se están concentrando en dichos municipios, en las zonas, digamos, de mayor rezago en estas ciudades donde va a haber las estaciones. Y por otro lado, este acuerdo que estamos buscando lograr con los estados y los municipios para que suscriban este convenio y al terminar el programa de desarrollo regional puedan actualizar sus programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano acorde al programa regional como elemento base. Lo mismo en el caso del corredor del Istmo. El próximo año vamos a trabajar ya en lo que corresponde a todos los municipios donde va a pasar el tren, donde hoy en día ya pasa el tren y donde consideramos que en una proyección a 10, 20 años va a haber ya un crecimiento, un asentamiento urbano en relación al tipo de comercio e industria que se podría o se va a desarrollar dentro del corredor. Pero nosotros nos estamos adelantando varios años previo a la necesidad y al crecimiento con la finalidad de que se tenga la infraestructura, el equipamiento y por otro lado se tengan actualizados los instrumentos de planeación. Esto quiere decir, gracias.
Bueno, pues como todos los días a las 6:30 hacemos el aplauso, el gesto simbólico con el que expresamos el agradecimiento de todos con el personal de salud que atiende a las personas en situación crítica por el COVID-19, al personal médico, a los enfermeros, al personal de limpieza, al personal de seguridad, administrativos, las personas que están en el manejo de residuos, en los laboratorios, a todos ellos, muchas gracias. Continúe, por favor, secretario. Gracias. Bueno, creo que ya con esto responde la pregunta. Están trabajando en lo que corresponde al Tren Maya y el corredor del Istmo. Tanto este año ya vamos a empezar a tener obras y trabajo con esos municipios, y el próximo año, recordemos, son 50 intervenciones de 68 municipios, y el conjunto de recursos es de una bolsa aproximada de 25,000 millones de pesos, donde estamos estimando poder generar alrededor de 280,000 empleos directos. Muchas gracias, y le cedo la palabra a Mariana para que pueda responder lo que corresponde al tema de movilidad. Gracias, secretario. Sí, la pregunta que haces es muy importante y a mí me gustaría contestarla en tres partes. La primera es que los gobiernos locales son los actores principales para que el plan Movilidad 4S se haga realidad. De hecho, estas guías están dirigidas a ellos. La Federación pone la visión, pone los lineamientos, estamos buscando recursos, alianzas para implementarlas, pero quien tiene las atribuciones de los diferentes componentes de la movilidad, pues son los estados y los municipios. Entonces, claro que hemos estado trabajando con ellos, hemos estado haciendo diferentes capacitaciones, encuentros, talleres y una serie de actividades para que se involucren activamente en la implementación del plan. La segunda cuestión que te quería compartir tiene que ver con la complejidad de la movilidad, ¿no? La movilidad se compone al menos de 4 elementos: el transporte, el tránsito, el ordenamiento territorial y el medio ambiente. Entonces, si nada más nos vamos con estos 4, ya la complejidad es grande. Si aparte le pones las perspectivas transversales como la equidad de género o otras de derechos humanos, entonces la movilidad se vuelve más compleja todavía, ¿no? Entonces, no podemos solamente abordarla, si queremos una movilidad eficiente, desde una sola secretaría o desde un orden de gobierno. Entonces, ahí la importancia de no solamente pensar en que el transporte público nos va a solucionar nuestros grandes problemas de movilidad que tenemos. Tenemos que tener estrategias muy enredadas, muy complejas, como lo decía. Y ahora sí, llegando al punto que tú me comentabas, en transporte público, el asunto es difícil de solucionar porque por años veíamos amontonados a los usuarios del transporte público y no decíamos nada. Nosotros mismos nos hemos ido aguantando ese nivel de servicio tan bajo que tienen nuestros sistemas de transporte público, y ahora con el COVID se posiciona todavía más lo abandonado que están, ¿no? Entonces, antes de pensar en los sistemas de transporte público, nos fuimos a las opciones de movilidad emergente en bici, a pie y todo lo que presentamos en la guía 1, porque son de mucha más fácil implementación, son mucho más baratas, no tienes que negociar con actores que a lo mejor se pueden poner en desacuerdo o en contra de tus medidas. A lo mejor sí con vecinos o con ciertos actores que todavía no entienden los beneficios de movernos de otra manera que no sea en auto, pero digamos que hay una manera de convencerlos a través de estrategias de facilitación y consenso, y viendo que ellos también son afectados de este gran problema de movilidad que tenemos. Entonces, ya que trabajamos sobre todo con municipios en la implementación de estas acciones, hemos estado comenzando a trabajar ahora sí con gobiernos estatales que tienen en su mayor parte la atribución del transporte estatal, y esta guía justo refleja esas acciones que hemos ido sistematizando, que nos han enseñado ellos y que hemos reflejado acá en la guía. Es muy importante que los gobiernos locales hagan equipo con los concesionarios, ¿no? En nuestras ciudades, la mayor parte de los sistemas de transporte están prestados por estos concesionarios. Entonces, si también no se involucra al sector privado que ha prestado el servicio, pues estas estrategias no van a tener ninguna solución. Entonces, lo que estamos haciendo es generar estas cadenas de diálogo, de coordinación, involucrando al sector privado con los gobiernos estatales para generar estrategias enfocadas en transporte público, sobre todo
promocionando con ellos el uso de cubrebocas, la reducción de tiempo de viaje, la ventilación, muy importante, la sanitización de sus unidades, la promoción de viajes en silencio, para que de esa manera el COVID también encuentre menos espacio para propagarse, y otras acciones que pueden consultar en la guía, pero que, insisto, si nos enfocamos solo en transporte público, entonces estamos atendiendo solamente una parte del problema. Tenemos que atender las otras 11 estrategias que propone el plan para que realmente la movilidad sea 4S. Adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias. Buenas tardes, Arturo Contreras, de Pie de Página. Un poco sobre la duda que tenía el compañero, y retomando la participación de Rogelio Jiménez Pons de Fonatur. Nos acaban de decir que están desarrollando un plan precisamente con ustedes para que los esquemas de desarrollo en estos polos en los que las urbes van a explotar no haya un desplazamiento forzado de nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué parte de este plan le toca a Sedatu, no? O sea, ¿cómo asegurar que en estos grandes desarrollos urbanos del Tren Maya, en las ciudades donde van a haber nuevas estaciones, no haya gentrificación o no haya gente que quede despojada de sus tierras, ¿no? Eso. Bueno, algo que, aparte de que es una obligación de la Secretaría y las atribuciones en temas de ordenamiento territorial, el acuerdo que hemos logrado suscribir ya con Fonatur, así como el que he mencionado, en el cual estamos colaborando con los gobiernos estatales, se basa en parte en que se actualicen los programas de desarrollo urbano. ¿Esto qué quiere decir? Gran parte de los municipios a nivel nacional, pero no es una excepción el caso del Tren Maya, no tienen o no están actualizados los instrumentos de planeación. También tenemos desdoblamientos importantes como Tulum, donde desde hace ya décadas el programa de desarrollo urbano no está actualizado, sin embargo, pues se sigue expandiendo estas ciudades. Nosotros consideramos que si bien va a haber un crecimiento natural por este tipo de infraestructura en las próximas décadas, la gran posibilidad que tenemos hoy en día enfrente de nosotros es poder buscar mecanismos de colaboración y de seguimiento a la ejecución de los programas de desarrollo municipales. Es muy importante esto porque, por un lado, pueden actualizarse los programas, tenerse, digamos, al día, pero su implementación y que estos de alguna forma sean públicos, que haya alternativas por parte de la sociedad de evaluarlos, que haya un consejo, que haya, por ejemplo, habíamos hablado anteriormente de los INPLANES, los institutos de planeación municipal, son muy importantes porque son contrapesos en la toma de decisión y el otorgamiento de usos de suelo por parte del municipio. Recordar que son los municipios quienes tienen las facultades para determinar los usos de suelo. Entonces, creemos que es el momento ideal para poder ordenar estas regiones. Es una de las grandes ventajas de estos programas de desarrollo regional, que el volumen de inversión favorece un ambiente político de acuerdos con los gobiernos municipales, con los gobiernos estatales, que anteriormente no se tenían, porque no había motivo por el cual habría que tener estos acuerdos para actualizar los instrumentos. Ya logramos un avance importante, un caso de éxito en lo que corresponde a Santa Lucía. Esto deja como base el hecho de que vamos a poder realizar lo mismo, incluso en una mayor escala, tanto en el Tren Maya como en el corredor del Istmo. Son proyectos muy diferentes, con una lógica de desarrollo diferente, a una velocidad diferente. Sin embargo, esto también es un trabajo no solamente de la Secretaría, pero tuve una reunión de trabajo con la nueva secretaria de Semarnat, creo que el día de ayer, y se expuso el hecho de cómo de forma conjunta el proceso de ordenamiento no solamente es el tema urbano por un lado, sino también el tema ambiental, y cómo de alguna forma tenemos que empezar a trabajar de forma conjunta la parte normativa. Si bien ellos se enfocan plenamente en el tema ambiental, todos los programas de desarrollo regional, los programas de desarrollo estatal como los municipales tienen que estar perfectamente armonizados. Entonces es un trabajo que vamos a empezar a desarrollar ya a la brevedad, esperando que en
1 o 2 años podamos concluir lo que corresponde la región en su totalidad. En los municipios están a cargo de los mismos gobiernos, las secretarías de desarrollo de los municipios. Sí, cada municipio, digamos, van variando, pero son los propios municipios quienes tienen, digamos, ya sus propios instancias, secretarías a nivel municipal que ven este tema, ¿no? Muchas veces están vinculados el tema urbano con el tema de vivienda, el tema de infraestructura. Esas facultades van variando de municipio a municipio. Sí, buenas tardes. Para el secretario Román Meyer, platicamos recientemente de este tema, pero el presidente ayer lo tocó de nueva cuenta, entonces me siento obligado a preguntarte de nueva cuenta. Soy Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, el canal de YouTube Demián Du 10, Política y Rock and Roll Radio, Lobos FM de Sonora. El presidente anunció que están por transferir los recursos precisamente a Sonora de Hermosillo en particular, un fondo de 500 millones de pesos y otro fondo muy similar a Cajeme. En una plática que tuvimos, usted y yo, secretario, incluso me anunció que habría recursos por alrededor de 500 millones de pesos para las comunidades yaquis, en un plan de renovación de la infraestructura urbana y también para la región de Naco y Agua Prieta. Preguntar si todo esto va en paquete y sobre todo que sea muy específico, ¿qué va a pasar con Hermosillo y Cajeme? Puesto que ha habido una estira y afloja. El presidente dijo ayer que ya se levantó el elefante, que ya va caminando con este tema y que él no quiere que se entienda que en Palacio las cosas avanzan de manera lenta. Entonces ya tenemos varios meses en este asunto, entonces nada más saber en concreto qué va a suceder, ¿no? Porque obviamente hay una gran expectación al respecto de la llegada de estos recursos. Sí, con todo gusto. El día de hoy estuvimos platicando con el presidente en una reunión en la mañana, se abordó estos temas en relación no solamente de Cajeme y Hermosillo. El plan sigue tal cual se acordó, incluso como lo platiqué contigo. Tenemos un calendario de ejecución de estas obras como toda la parte administrativa. Estamos a un par de días, semanas, esperando que ojalá tengamos la ampliación presupuestal por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, creo que el momento que tengamos esta ampliación va a ser el momento que va a detonar todo el proceso para poder, digamos, llevar estos proyectos ya a convocatorias formalmente, llevar a cabo los procesos de licitación pública, formalizar los fallos, iniciar las obras correspondientes. Entonces, hemos tenido, digamos, ya una comunicación constante con todos los presidentes municipales del Estado. Igual, muy importante el trabajo que se está realizando en las comunidades de los pueblos yaquis. Hemos ya colaborado con los 8 gobiernos de los pueblos yaquis, ya hemos tenido trabajos. De hecho, al día de hoy, en estos momentos, se encuentra la Secretaría juntando las firmas de validación de los proyectos de infraestructura y de equipamiento que se van a realizar. Asimismo, la propia Comisión Nacional de Vivienda ya tiene un equipo en territorio, si no más me equivoco, es un equipo de 20 técnicos que ya están viendo la forma en ejecutar estas alrededor de 1,200 viviendas. Son aproximadamente 30 proyectos de equipamiento, infraestructura, son espacios públicos, temas educativos, sus centros ceremoniales también se van a rehabilitar. Y por otro lado, un tema que también creo que es fundamental es el tema del plan de justicia yaqui que estamos realizando, no solamente la Secretaría, sino en coordinación con la Secretaría de Gobernación, con la propia Comisión Nacional de Vivienda. Tenemos el INPI por un lado, con agua. Entonces ya se está trabajando, probablemente dentro de un par de meses se va a presentar ya, digamos, el plan de trabajo acordado con los pueblos yaquis. Entonces vamos bien también en lo que corresponde Agua Prieta y Naco. Estamos trabajando, ahí la bolsa del recurso es menor que a comparación de Hermosillo y Cajeme, pero digamos todo va conforme lo que tenemos hoy en día programado, esperando que
en este año se empiecen las acciones de los equipamientos e infraestructura y ya lo que corresponde el programa emergente de vivienda que ha expuesto el subsecretario David Cervantes, ya hemos entregado ya los primeros recursos, ya hemos recibido ampliaciones presupuestales en la propia Comisión Nacional de Vivienda, entonces en cada uno de estos municipios van a seguir cayendo los recursos correspondientes para el tema de vivienda, que son apoyos directos. Entonces, todo va conforme este plan, estaremos esperando en un par de días o semanas, que no pase más de este tiempo para poder ya tener la ampliación presupuestal y esto es lo que detona pues todo el proceso. Por ahí atrás, por favor. Sí. Sí. ¿Cuál es el plan en particular? Sí, cuando podemos buscar un espacio y podemos exponerlo. Cuáles van a ser las obras, que son obras que se han acordado con los propios gobiernos municipales y que ha venido trabajándose también con las propias comunidades. Listo, Gilberto Molina de Canal 11. Alejandro, me gustaría saber cómo va la recuperación de los créditos a la palabra, estos abonos que viene haciendo la gente, y también para el secretario Meyer, estas cifras que dio en materia de empleo en el sector vivienda, hablaba de 280,000 empleos, nada más precisar si son lo que resta del año, el próximo año, si me pudiera ahí informar. Sí, brevemente, la recuperación está empezando. A principios de septiembre tuvimos un primer reporte de TESOFE de toda la gente que empezó a hacer pagos antes de que iniciara propiamente el periodo de recuperación para los primeros créditos otorgados. En cuanto se presentó aquí la información del procedimiento, de la generación de la línea de captura, hubo gente que incluso adelantó varios pagos mensuales. En el caso de los programas o de los créditos en la modalidad de crédito a la palabra, los bancos han estado haciendo su barrido. Este es el primer mes en el que hacen el barrido. A final de mes o a principios del siguiente mes vamos a tener los primeros reportes y entonces tendremos información completa para comentar con ustedes cuál es el ritmo de los reembolsos. Esa sería la información. Claro, creo que vamos a poner de nuevo la gráfica. Ahí va, ya, bueno. Estos datos se van generando, digamos, tanto con las fuentes del propio Infonavit como del ramo, y lo que estamos viendo es, digamos, cómo se están volviendo a colocar los empleos en la parte de vivienda, en la parte residencial, son, digamos, todos los empleos que se van generando, ya sean los maestros de obra, ya sean, digamos, cuerpos administrativos en las empresas, ya sean ingenieros, etcétera. Estos datos lo que nos están reflejando es que, de nuevo, el sector de la construcción, que es el sector que primeramente se detiene, pero que también es el primero que se vuelve a reactivar, ya está mostrando signos positivos al respecto. Ahora, regresando a la pregunta que tú me habías realizado de los 280,000, son aparte. Estos, digamos, son los datos del sector residencial a nivel nacional. Los 280,000 son los empleos que se estarán generando a través de estas 50 intervenciones, con una bolsa, vuelvo a repetir, promedio de los 225,000 millones de pesos. Entonces, estos 280,000 empleos se tendrían que sumar a estos como aparte. Son digamos, dos fuentes de generación de empleo, ¿no? No sé si quedó claro. El total del sector de residenciales, los otros son empleos del propio programa. Estamos hablando de escuelas primarias, secundarias, deportivos, mercados públicos, centros comunitarios, las propias acciones de mejoramiento y ampliación, estas 160,000 acciones de mejoramiento y ampliación que se van a dar estos apoyos, tanto apoyos de 35,000 como 90,000 pesos, suponiendo, digamos, esta cifra es una cifra, digamos, muy
conservadora. Realmente nosotros pensamos que van a ser más empleos, simplemente por cada uno de los apoyos, si este genera un solo empleo, ya con eso en el sector de vivienda, con los apoyos directos, son 160,000 apoyos, con que se genere un empleo por cada uno de estos apoyos, ahí van 160, pero pues tenemos prácticamente un volumen de 14,000 millones de pesos que se van a meter en equipamientos y espacios públicos en estas comunidades. Entonces, el monto de 280,000 es un monto pues muy conservador, nosotros consideramos que va a ser más. Bueno, pues me indican que llegamos al final de esta conferencia, agradeciendo a todos ustedes su interés y participación. Nos vemos por aquí mañana. Muy buenas tardes.